que me ves, maldita! ¡Cierren sus ojos! ¡Cierren sus ojos! ¡Cierren de una vez! ¡Cierren! ¿Está todo en regla? Sí, señor. Devuélvale el dinero a este señor. ¿Sabías que el villano más odiado del cine mexicano fue insultado, escupido y hasta golpeado por gente que no sabía separar la ficción de la realidad? ¿Y qué murió en silencio, sin premios, sin homenajes, mientras enseñaba actuación en una ciudad fronteriza? Hoy te vamos a contar la historia del hombre que encarnó al mal con una sola mirada y que fuera de cámara se asegura que era todo lo contrario. Yo no soy más que un hombre pobre y honrado. El último... Bienvenidos a Tutoriales Gerberín Mini, donde revivimos las historias ocultas, trágicas y que nadie cuenta como nosotros, acerca de las grandes leyendas del espectáculo mexicano. Ponte cómodo, suscríbete, activa la campanita y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no lo cuentan los libros ni los documentales aburridos. Esta es la verdadera y estremecedora historia de Miguel Inclán, el actor que a muchos los hizo temerle al cine, pero también amar la fuerza de una gran actuación. Y es que antes de que el cine lo convirtiera en el villano más temido de México, Miguel Inclán ya cargaba con décadas de tablas, aplausos y hambre. Nació en la Ciudad de México un 12 de diciembre de 1897, en el seno de una familia que vivía, literalmente, del teatro. Su padre era dueño de una compañía itinerante, de esas que llevaban funciones por los pueblos en plena revolución, con escenarios armados sobre carretas y telones cosidos a mano. Desde niño, Miguel aprendió a memorizar textos, cargar escenografía y soportar las desveladas. No había escuelas de actuación, ni ensayos lujosos, todo se hacía al calor de la candileja, entre gritos de vendedores ambulantes y el rechinar de sillas de madera. Junto con su hermana mayor, Lupe Inclán, que años después sería reconocida como una de las grandes actrices cómicas del país, Miguel creció entre actores de revista, melodramas rurales y zarzuelas de barrio. Repito que yo respondo de él, don generoso. Está bien, pero ten en cuenta que un año es muy largo. Aquellos años fueron una mezcla de aprendizaje y precariedad. A veces comían de las sobras de las funciones, otras veces tenían que dormir en el escenario cubiertos con los telones. Pero fue ahí donde Miguel desarrolló un instinto teatral feroz. No le tenía miedo al público, ni a los cambios de guión, ni a los abucheos. Si había que improvisar, lo hacía. Si había que salir con fiebre, salía. Esa ética del escenario, heredada de una época sin privilegios, lo acompañaría toda su vida. Cuando creció, comenzó a destacarse como actor serio, dramático, profundo. Se alejó del teatro ligero y fue tomando papeles cada vez más densos, especialmente en las carpas populares de la Ciudad de México. No, señor profesor, usted sabe que no es eso. Y ya lo sé, y por eso he venido a verlo, don Macario. En ese ambiente compartió espacio con figuras como Jesús Martínez Palillo, Cantinflas y Manolín Chilinsky. Pero a diferencia de ellos, Miguel no se fue por la comedia, él apostó por la tragedia, la solemnidad, el personaje con peso moral o inmoral. Su rostro fuerte, su mirada dura y su voz grave pronto llamaron la atención de los productores teatrales. No era el típico galán, pero tenía una presencia que imponía respeto. Cuando subía al escenario, el público guardaba silencio. Su intensidad no necesitaba de grandes gestos ni aspavientos, con una sola mirada era capaz de llenar la escena. En esos años también dirigía y escribía pequeñas obras para la compañía familiar. No solo actuaba, era actor, director, tramoyista, iluminador y guionista, todo en uno. No lo hacía por ego, lo hacía por necesidad. No había dinero para contratar gente extra, así que cada quien tenía que hacer de todo. Esa formación le dio un conocimiento profundo del oficio que después le permitiría adaptarse fácilmente al cine. Padre Blanco, y Tambo, ve, cosa grande, mar. Fue hasta finales de los años 30, que ya con más de 40 años encima y la experiencia de una vida entera sobre el escenario, Miguel Inclán recibió la oportunidad que cambiaría su destino, su debut en el cine mexicano. No fue fácil, ni fue inmediato. Cuando Miguel Inclán pisó un set de cine por primera vez, ya no era ningún jovencito. Tenía el rostro marcado por los años de escenario y las manos encallecidas de tanto montar escenografía. Su debut llegó en 1938, en la película Nobleza Ranchera, una cinta modesta, pero que lo metió al circuito fílmico. Desde ese momento, su destino se amarró para siempre a las cámaras. El cine mexicano estaba a punto de entrar en su época dorada, pero aún seguía muy influido por los galanes de sonrisa fácil y bigote fino. En ese mundo, Miguel no encajaba.
Su rostro no era amable, ni su voz era seductora. Tenía facciones duras, gestos severos y una expresión que incluso en silencio parecía estar juzgando a todo el mundo. Por eso, los primeros papeles que le ofrecieron eran de borrachos, jueces amargados, hombres rudos o caciques crueles. Películas como El Charro Negro, El Cementerio de las Águilas y Los de Abajo le dieron papeles pequeños, a veces sin nombre, apenas un par de diálogos, pero siempre con una carga simbólica potente. Aunque su nombre no aparecía en letras grandes, los directores empezaban a notar que ese actor tenía algo distinto. No necesitaba gritar para imponer respeto, ni exagerar para dejar huella. Su presencia llenaba la pantalla. ¿Tú qué me ves, aborigen? Nada, patrón. Dame la carabina. Sí, patrón. Pero ese mismo talento fue una trampa. Su físico, tan peculiar, lo fue encasillando. A diferencia de otros actores que podían saltar entre comedia, drama y romance, a Miguel se le vio desde el inicio como el rostro del mal. Y eso, en una industria que valoraba más los rostros bonitos que la intensidad actoral, le cerró muchas puertas. Los papeles protagónicos rara vez llegaban para los hombres con cara de verdugo. Durante años, trabajó sin mayor reconocimiento, cobrando poco, filmando mucho, y viendo cómo otros actores con menos experiencia escalaban más rápido. Él aceptaba los papeles que le ofrecían, sin quejarse, consciente de que cada aparición era una oportunidad de demostrar su fuerza interpretativa. Y vaya que lo hacía. Es más, me doy cuenta de su natural orgullo de padre. Una muchacha como Maclo. Aunque sus escenas fueran breves, el público empezaba a reconocerlo. No sabían su nombre, pero ya lo ubicaban como ese señor que da miedo. Fue en este periodo cuando algunos periodistas empezaron a llamarlo el hombre sin sonrisa, porque rara vez se le veía riendo en público. Pero quienes lo conocían de cerca sabían que Miguel Inclán era un tipo serio, sí, pero también educado, puntual y con un sentido del humor muy seco. Eso sí, no se prestaba para chismes ni para entrevistas vacías. Hablaba poco, actuaba mucho. Pasaron varios años en ese purgatorio de papeles menores, hasta que el destino le puso en el camino a un director que sí supo ver lo que otros no, Emilio el Indio Fernández. Y con él llegaría el personaje que le daría la vuelta a todo su destino cinematográfico. Cuando Emilio el Indio Fernández lo llamó para participar en una de sus películas, Miguel Inclán no lo dudó. A esas alturas, ya sabía que cualquier cosa que saliera del lente de Gabriel Figueroa y bajo la dirección del Indio, tenía posibilidades de hacer historia. Y así fue. El personaje que le ofrecieron fue el de Don Damián, el cacique opresor en la cinta María Candelaria, protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armendáriz. La película se estrenó en 1944 y se convirtió en un fenómeno. Ganó el Gran Premio en el Festival de Cannes, algo que ningún filme mexicano había logrado antes. Pero más allá de los premios, lo que marcó fue la imagen que quedó grabada en la mente del público, ese hombre de sombrero grande, mirada recia, sin remordimientos, dispuesto a condenar a una mujer por su origen. Ese fue Miguel Inclán. A partir de ahí, nació el villano por excelencia del cine mexicano. Ya no era solo el malo de reparto. ¿Cuánto te deben? 15 pesos 8 centavos. Debía ser más por las vueltas que he echado, pero que sea eso. Ahora era el rostro del poder, del cacique, del rufián con estructura, del hombre que oprimía al pueblo desde una silla de mimbre y con puro en la mano. Su actuación fue tan potente que durante años las audiencias lo odiaron, literalmente. Se cuentan anécdotas de señoras que al verlo en la calle lo insultaban, lo empujaban o se persignaban. Algunos incluso llegaron a escupirle los zapatos. Y él, con esa misma serenidad que llevaba en sus personajes, respondía con silencio. No se enojaba. Al contrario, lo tomaba como una confirmación de que su trabajo había sido efectivo. Luego de María Candelaria, vinieron otras joyas, La Selva de Fuego, donde volvió a trabajar con Armendáriz, Enamorada, junto a María Félix, y por supuesto, Maclovia, donde interpretó al entrañable Tata Macario, un padre indígena que por primera vez lo mostraba del lado del amor y la ternura. ¿Por qué lloras, hija? Si no lloro, ha de ser el hombre. Esa actuación rompió con la idea de que Miguel solo servía para hacer de malo. Ahí, con el rostro cansado y los ojos húmedos, demostró que podía ser igual de contundente como víctima que como verdugo. Pero si hubo un personaje que marcó un antes y un después, fue Don Pilar el Marihuano, el antagonista de Nosotros los Pobres, dirigida por Ismael Rodríguez en 1947. En esta cinta, Miguel Inclán interpreta a un tipo repulsivo, violento y abusador, capaz de golpear a su pareja, robar a su propia gente y traicionar al mismísimo Pepe el Toro,
encarnado por Pedro Infante. La escena donde don Pilar maltrata a la madre de Pepe fue tan brutal, que en algunos cines de barrio se bajaba la cortina en esa parte, por miedo a que la gente aventara sillas o botellas a la pantalla. Esa escena quedó tatuada en la cultura popular mexicana. ¡No, Pilar! ¡No! ¡Cierra! ¡Te mato! ¡Pilar, ¿qué? A partir de ahí, don Pilar se volvió sinónimo de odio, y Miguel Inclán, el actor que lo encarnaba, el blanco de muchas confusiones entre realidad y ficción. A pesar del odio que sus personajes generaban, en el medio artístico todos sabían que Miguel era todo lo contrario fuera de cámara. Hombre serio, educado, reservado y muy profesional. Jamás llegaba tarde, jamás se quejaba y respetaba a todos por igual, desde el director hasta el extra. Ya no era el hombre que buscaba papeles. Ahora los papeles lo buscaban a él. Y así fue como entró en la siguiente etapa de su carrera, donde no solo interpretaría al malo, sino que se convertiría en un símbolo de la tragedia humana en el cine. Está fácil. Todavía no hay quien le ponga la mano encima al torito. Luego de su arrollador éxito con Nosotros los Pobres, Miguel Inclán ya no era simplemente un actor de reparto. Era un rostro imprescindible, una figura que elevaba cualquier historia y que el público reconocía de inmediato, aunque fuera solo por unos minutos en pantalla. En esos años, los productores lo querían a toda costa y los directores lo consideraban un as bajo la manga. Cada vez que aparecía en una escena, algo importante estaba por suceder. Fue así como se integró a películas clave de la época, como Salón México, donde interpretó a un policía atormentado que se debatía entre el deber y el deseo. Lejos de su personaje tradicional de villano absoluto, aquí mostraba una vulnerabilidad que sorprendió al público. No, Merceditas. Yo soy el que debería besar sus manos. También participó en Aventurera, donde su personaje, un lisiado apodado El Rengo, parecía salido de una novela de decadencia urbana, encajando a la perfección en ese mundo de cabarets y mujeres perdidas. Toma, Rengo. Este dinero es para ti. Si no lo tomas, me enojo. Pero quizá el papel que más conmocionó a la crítica fue el que interpretó en Los Olvidados, dirigida por Luis Buñuel en 1950. Ahí, Miguel dio vida a don Carmelo, el ciego que toca el violín en las calles y que a pesar de su discapacidad, refleja una maldad pura, casi instintiva. Buñuel, un cineasta acostumbrado a trabajar con actores experimentales, quedó impactado por la capacidad de Inclán para cargar el peso simbólico del personaje sin exagerar una sola línea. Don Carmelo no era el típico villano, era la encarnación de la indiferencia y la corrupción social, una figura oscura en una historia sin esperanza. Y Miguel lo entendió desde el primer momento. Los Olvidados le abrió otra puerta inesperada, el respeto de los cineastas europeos, que empezaron a fijarse en ese actor mexicano que lograba convertir cada aparición en un momento inolvidable. No regresará, estas cosas pasan todos los días, hay mucha miseria en las bocas. Pero mucho antes que Europa, ya Hollywood lo tenía bien fichado. En 1948, John Ford, uno de los gigantes del cine estadounidense, lo convocó para interpretar a Cochise, el legendario jefe Apache, en la cinta Ford Apache, donde compartió créditos con Henry Fonda, John Wayne y Pedro Armendáriz. No fue un papel estelar, pero fue lo suficientemente importante como para demostrar que Miguel podía actuar en inglés y competir con actores de talla internacional. Sviro y Arataka es peor que la guerra. Ni vara no guavara. No mata solo a hombres. Ni a macuali. También a mujeres. Cuentan que Ford, conocido por ser exigente y hasta grosero en el set, nunca le levantó la voz a Inclán. Al contrario, tras una escena particularmente fuerte, el director se limitó a decir, "That Mexican knows exactly what I want". Ese mexicano sabe exactamente lo que quiero. Luego vendrían otras participaciones en Estados Unidos, como Indian Uprising, donde interpretó nada menos que a Jerónimo, otro personaje icónico de la resistencia indígena. Esos trabajos internacionales le dieron un nuevo aire y lo alejaron, por momentos, del estigma del villano local, permitiéndole mostrar más matices y profundidad en sus personajes. Y sin embargo, Miguel nunca se alejó del cine mexicano. En esos mismos años filmó El Siete Machos con Cantinflas, Sombra Verde con Arturo de Córdoba y hasta una peculiar participación como sacerdote en la cinta Bandido, que sería la última película en la que apareció en pantalla. ¿Y usted qué hace? ¿Se cree invitado o qué? Vamos a trabajar. Estaba en su mejor momento profesional, pero su cuerpo ya no respondía igual. Los años de trabajo ininterrumpido, el cigarro constante, las jornadas intensas y el poco descanso empezaban a cobrar factura.
Pero él, como buen actor de raza, no se detenía. No sabía hacerlo. Su compromiso era total. La siguiente etapa lo llevaría a una ciudad fronteriza, lejos de los reflectores de la capital. Una ciudad que sería su refugio y también su despedida. A mediados de los años 50, cuando ya había trabajado con Buñuel, con John Ford y con los grandes del cine mexicano, Miguel Inclán decidió alejarse poco a poco del ajetreo de los foros en la capital. No porque le faltaran ofertas. Al contrario. Pero él, que siempre había sido discreto y reservado, empezaba a buscar algo más tranquilo, un espacio donde pudiera seguir creando, pero sin el peso de las cámaras, los contratos y los reflectores. Fue así como Tijuana se convirtió en su nuevo escenario. Aquella ciudad fronteriza estaba creciendo a pasos agigantados, llena de vida nocturna, teatros pequeños y una juventud deseosa de aprender el arte del espectáculo. En 1955, Miguel Inclán y su esposa, la también actriz Enriqueta Reza, fundaron una academia de actuación y arte escénico en esa ciudad. La idea era compartir todo lo que habían aprendido en décadas de trabajo con las nuevas generaciones. Ambos se volvieron figuras respetadas entre la comunidad artística tijuanense. Él daba clases de expresión corporal, manejo del personaje, análisis de guión y presencia escénica. Ella enseñaba técnica vocal y dicción. No cobraban grandes cantidades, y muchas veces apoyaban a alumnos sin recursos, prestando vestuario, pagando transporte o incluso llevándolos a comer. A pesar de que el cine ya no lo ocupaba tanto, Miguel seguía siendo un hombre ocupado. Y sobre todo, seguía siendo un hombre comprometido con el arte. Pero detrás del profesionalismo, su salud comenzaba a deteriorarse. ¿Y aquellos nos están viendo? ¿Cómo te atreves, miserable? Pues usted dice que esa mujer no es suya. Pues si no es suya, no es de nadie. Llevaba años con problemas de presión arterial, dolores de pecho y fatiga crónica. Fumador empedernido desde joven, nunca dejó el cigarro, y mucho menos durante las largas noches de ensayo o escritura. A eso se sumó el estrés de dirigir una academia, organizar funciones y asumir en paralelo un nuevo cargo, delegado nacional de la ANDA en Tijuana, una responsabilidad sindical que implicaba negociaciones, pleitos legales y trámites burocráticos que drenaban su energía. A pesar de las señales, Miguel no se detenía. Era de los que creían que el cuerpo aguanta si el espíritu está firme. Pero el suyo ya venía resentido. Se le notaba en la mirada, en los silencios más largos, en los pasos más lentos. Sin embargo, nunca se quejó. Al contrario, cada que alguien se preocupaba por él, decía con una sonrisa discreta, el teatro cura más que el doctor. Aunque había hecho historia en el cine mexicano, Miguel Inclán no recibió ningún Ariel ni homenajes oficiales en vida. Para muchos, fue una de las grandes injusticias del cine nacional. Porque mientras otros acumulaban premios, él había acumulado escenas memorables, personajes imborrables y una presencia que aún hoy, décadas después, sigue estremeciendo en pantalla. Y aunque Miguel Inclán era el rostro del odio y la crueldad en la pantalla, en su vida personal fue todo lo contrario, callado, respetuoso, entregado a su oficio y a su familia. Es más, tengo un plan para que nos salga más barato este negocio. ¿Qué cosa? Nunca fue hombre de escándalos ni de entrevistas ruidosas. Era de esos actores que preferían dejar que el personaje hablara por él. Y sin embargo, tras su muerte empezaron a surgir rumores, datos dispersos y hasta contradicciones sobre su vida sentimental y familiar que hasta hoy siguen generando debate. Se sabe con certeza que estuvo casado con la actriz Enriqueta Reza, una mujer de gran carácter, con la que compartió no solo la vida conyugal sino también proyectos artísticos. Ambos formaron un equipo sólido, tanto en el cine como en la dirección de la Academia de Actuación que fundaron juntos en Tijuana. Enriqueta siempre fue su apoyo y su sombra. Lo cuidaba, lo organizaba, lo impulsaba. Cuando Miguel se sentía exhausto, ella le recordaba quién era. Nunca tuvieron hijos juntos, al menos no de manera oficial. Sin embargo, hay una versión que ha circulado en algunos círculos teatrales y publicaciones antiguas que señala que Miguel Inclán habría tenido un hijo en su juventud, fruto de una relación anterior con una mujer de nombre Ignacia García. El presunto hijo se llamaba Miguel Inclán García y fue también actor en los años 50 y 60, aunque sin el mismo renombre que su supuesto padre. Incluso en algunos créditos aparece como Inclán hijo. La información nunca fue confirmada por Miguel en vida, ni por Enriqueta Reza. Era un tema que simplemente no se tocaba. Pero el parecido físico entre ambos y las coincidencias en el ambiente artístico han alimentado por décadas esa versión. A pesar de su bajo perfil, también hubo ciertos roces con la crítica y con la industria.
Muchos actores y colegas lo consideraban un gigante, un maestro de la actuación, pero nunca fue premiado oficialmente. No puedo creer en este papel, pero sí creo en vuestra palabra. Jamás recibió un Ariel, ni una presea nacional, ni un homenaje en los festivales importantes. Algunos creen que su perfil bajo y su costumbre de evitar eventos sociales lo alejaron de esos círculos. Otros aseguran que su fama de interpretar villanos tan oscuros generaba una especie de rechazo simbólico. En resumen, Miguel era tan bueno haciendo de malo, que se volvió incómodo incluso para los organizadores de premios. También circularon algunos rumores más oscuros, sobre todo en sus últimos años en Tijuana. Un par de notas sensacionalistas insinuaron que había tenido enfrentamientos con empresarios de centros nocturnos por no permitir que sus alumnos se involucraran en espectáculos que él consideraba poco dignos. Una nota incluso mencionó que había recibido amenazas, pero la versión jamás fue comprobada y su esposa jamás dio declaraciones al respecto. Lo que sí es cierto es que Miguel se mantuvo siempre firme en su integridad. Nunca se dio a modas, nunca pidió favores, nunca vendió su imagen para comerciales. Era actor hasta los huesos de la vieja escuela, de los que piensan que el talento debe hablar por sí solo. Y aunque muchos le reprochaban su hermetismo, sus colegas lo respetaban profundamente. Pedro Infante, por ejemplo, solía decir que Miguel era de esos que no necesitan repetir una escena para que te acuerdes de ella toda la vida. Es mejor que la hayan corrido del México, Merceditas. Así ya ni modo de que vuelva. Luis Buñuel, en su diario, lo mencionó como uno de los pocos actores mexicanos que podía representar la tragedia sin una sola lágrima. El 25 de julio de 1956, la ciudad de Tijuana amaneció con una noticia que estremeció a todos los que formaban parte de su incipiente escena artística. Miguel Inclán había muerto. La noticia corrió rápido, primero entre sus alumnos, luego entre periodistas locales, y más tarde en la capital, donde los estudios de cine apenas podían creerlo. El actor de mirada de piedra y corazón de carne había caído, fulminado por un infarto agudo al miocardio. Tenía apenas 58 años. Murió en su casa, al lado de su compañera de vida, Enriqueta Reza, quien contó que en sus últimas semanas Miguel ya se sentía muy agotado. La presión sindical, las clases en la academia, los viajes constantes a la capital para reuniones con la ANDA y su salud descuidada se le vinieron encima de golpe. No descansaba. Fumaba sin tregua. Dormía poco. Se negaba a dejar de trabajar. Como si supiera que no le quedaba mucho tiempo, aprovechaba cada minuto como si fuera el último. Su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México, donde fue sepultado en el Panteón Jardín, sin homenajes oficiales, sin discursos rimbombantes. Apenas un puñado de amigos, algunos colegas, alumnos y familiares cercanos lo acompañaron. No hubo cámaras. No hubo galardones. Solo silencio. El mismo silencio que Miguel tanto valoró en vida. Y sin embargo, su presencia nunca se fue del todo. Igual, ¿qué le importa? Tiene sus vicios por necesidad. Cálmate. ¿Para qué se lo refriegan uno en la cara? Porque aunque la industria nunca lo premió, el pueblo nunca lo olvidó. En cada función televisiva de Nosotros los Pobres, la gente vuelve a odiar a Don Pilar. En cada repetición de Los Olvidados, Don Carmelo vuelve a causar repulsión y tristeza. En cada escena de María Candelaria, su figura autoritaria sigue imponiéndose como un espectro. Y eso no lo logra cualquiera. Miguel Inclán fue mucho más que un villano. Fue el espejo más cruel del poder, la avaricia, la represión y la miseria humana, todo envuelto en un solo actor. Y lo más increíble es que, fuera del set, nunca levantó la voz, nunca buscó pleito, nunca pidió reflectores. ¿Cuánto te deben? 15 pesos 8 centavos. Debía ser más por las vueltas que he echado, pero que sea eso. Su estilo fue actuar, irse a casa y empezar de nuevo al día siguiente. Nada de escándalos. Nada de poses. Solo trabajo. Varios actores lo mencionan como una influencia directa. Rafael Inclán, Alfonso Sayas, Chóforo Padilla, todos ellos forman parte de la descendencia artística de la familia Inclán, aunque en géneros distintos. Pero el sello de Miguel está ahí, en los gestos, en la seriedad, en la forma de llenar una escena con economía de palabras. Es como si el talento hubiera seguido corriendo por la sangre. Hay una anécdota que sus alumnos de Tijuana cuentan con cariño. Dicen que un día, antes de una función escolar, uno de los chicos le preguntó, «Maestro, ¿cómo sé si estoy listo para actuar?». Y él, sin mirar siquiera, respondió, «Cuando ya no te importe si te aplauden, pero aún así quieras subirte al escenario». Así era Miguel Inclán. Honesto,
directo y profundamente entregado al arte. Hoy, su nombre no siempre aparece en las listas oficiales de homenajes, ni sus retratos cuelgan en las oficinas de las academias. Pero su legado vive en cada escena, en cada personaje duro, en cada villano que nos hace odiar y al mismo tiempo entender la complejidad humana. ¿Verdad, Maclovia? Ya hace tiempo que te dije que no quería que volvieras a hablarle a mi hija. Porque si alguien supo encarnar la oscuridad del alma con una sola mirada, ese fue Miguel Inclán. Y así, entre sombras, aplausos y silencios, Miguel Inclán se nos fue sin pedir nada, pero dejándolo todo. Un hombre que nunca buscó ser estrella, pero terminó brillando más que muchos. Un villano en pantalla, un maestro en la vida real y una leyenda que el cine mexicano jamás debería olvidar. Si esta historia te sacudió, dale like, compártela con alguien que aún crea que los actores de antes eran puro cartón y suscríbete al canal para no perderte ni una sola de nuestras historias. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue el personaje de Miguel Inclán que más te impactó? ¿Don Pilar, el Tata Macario, Don Carmelo o alguno que ya habías olvidado? Aquí en Tutoriales Gerberín Mini revivimos lo que otros ya dieron por muerto y mientras haya memoria, estos gigantes nunca se van del todo. Nos vemos en la próxima.